Gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria que hacemos desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Y bueno, pues muy buena semana a todos y a todas. El próximo sábado es el Día Internacional, como ya saben todos ustedes, de la eliminación de la violencia contra la mujer, y por este motivo, bueno, pues queremos informar de los datos de atención del Instituto Aragonés de la Mujer y trasladarles también la campaña y las actividades que con motivo de este día el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, pues ha organizado. Este año la campaña, como pueden ver en la pantalla, se lanza bajo el lema «En tu entorno pasa». Queremos conseguir así que la violencia contra la mujer sea un asunto que nos interpele a todos, y no solamente el día 25 de noviembre, sino todos los días del año. ¿Por qué? Pues porque realmente está mucho más cerca de nuestro entorno de lo que creemos, ¿no? Los estudios, los datos que tenemos alrededor de la violencia de género nos dan estadísticas y nos dan la clave, realmente nos dan la clave de un tema tan trágico como es la violencia contra la mujer. Y detrás de estas estadísticas, como les digo, pues hay mujeres con nombres, apellidos, familias y una vida que han podido sufrir violencia. El dato que aparece en la campaña, que ustedes pueden ver y que estamos viendo en Zaragoza, Huesca y Teruel estos días, nos dice que casi el 50% de las mujeres han podido sufrir violencia en algún momento de su vida, cualquier tipo de violencia. Así que, como pueden ver ustedes, por porcentaje, por un claro porcentaje, alguna de ellas estará más cerca de nosotros de lo que creemos. Ese es el dato que nos tiene que impactar. Tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que ser capaces de ver las señales que nos dan estas mujeres. Si queremos intervenir, siempre hablamos de intervenir, y si queremos ayudar, tenemos que comenzar haciéndolo por nuestro entorno más cercano. Ponernos en su lugar, entender lo que están viviendo, la situación que están pasando, es fundamental para generar un movimiento de rechazo social contra los maltratadores, que es lo que tenemos que buscar en la sociedad. Esta campaña, pues, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, va a tener una cobertura importante a lo largo y ancho de la comunidad. La vamos a ver en el entorno urbano, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y también en diferentes medios de comunicación, digitales, radios o prensa. Queríamos que tuviera una amplia cobertura, porque realmente el mensaje es una campaña, yo creo que es muy potente, es una campaña que lo que quiere es concienciarnos, como he dicho, a todos, y que entendamos lo que les vuelvo a repetir, que en nuestro entorno pasa, ¿no? Así que hacer hincapié en que es necesario el compromiso de todos y cada uno de nosotros para mirar a nuestro alrededor, porque en nuestro entorno pasa. Y por parte del Gobierno de Aragón nuestro compromiso es firme, nuestro compromiso es claro, y por eso estamos trabajando, y no vamos a dejar de hacerlo ni un solo minuto, por ampliar la cobertura hacia todas estas mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Y también para que no se sientan solas y abandonadas. Es fundamental que se sientan protegidas, que sepan que no están solas y que además tienen recursos a su alrededor que día a día vamos a ir mejorando y ampliando. Respecto al programa de actividades, no se ve muy bien, pero les voy a nombrar un poco las principales actuaciones que va a haber alrededor del 25N. Comenzamos hoy mismo, hoy a las 12 de la mañana, se van a entregar los premios de la Cátedra de Igualdad. Son 7 ediciones ya de estos premios, y hay que destacar en esta edición pues el aumento de trabajos presentados, así que la calidad, por supuesto, y también la cantidad de trabajos que hablan pues de la importancia de la igualdad de género, ¿no? El martes 21 de noviembre se presentará Desenredando el duelo. Es una sesión dirigida a profesionales en la que se darán las claves para el acompañamiento en el duelo a niños y niñas víctimas de la violencia de género. El miércoles 22 de noviembre, y en el Museo Pablo Serrano, una interesantísima intervención de Raúl Lizana Zamudio, que es un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la violencia machista, y que nos va a hablar de hijos e hijas víctimas de la violencia machista, las víctimas ocultas. Es un acto abierto a toda la población
que desee conocer un poco más en cómo afecta la violencia machista a los pequeños, que son las personas más vulnerables que tenemos. Y el viernes se presentará el jurado del concurso de microrrelatos contra la violencia de género. Ya saben ustedes que este concurso se organiza entre el IAM y el Instituto Aragonés de la Juventud. En Huesca y en Teruel, respectivamente, el martes 21 y el jueves 23 tendrá lugar una intervención conjunta de la actriz María Sancho y posteriormente del abogado Daniel Montañés, bajo el título Arte y Derecho frente a la violencia de género. El público que lo desee podrá acercarse y ver una teatralización por parte de la actriz María Sancho de lo que supone la violencia de género. Y un poco más tarde, el abogado Daniel Montañés nos explicará aspectos técnicos y legales de lo que supone realmente, de lo que es la violencia de género a nivel legal. Este es el programa que tiene el Instituto Aragonés de la Mujer. Y finalmente, pues traemos los datos de atención e intervención del Instituto Aragonés de la Mujer sobre la violencia contra las mujeres durante los 9 primeros meses del año, del 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de este año. La labor del IAM, antes de comentarles estos datos contra la mujer, es clave en nuestra comunidad. El IAM se extiende y llega a todo el territorio. El IAM está en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, y a través también de la labor conjunta que realiza, un dato muy importante, con todas las comarcas de la comunidad y que son pieza fundamental, son pieza clave las comarcas para llegar a poder intervenir en todos los municipios de Aragón. La red de protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia es clave, es algo fundamental y es algo que construimos desde diferentes instituciones, administraciones y entidades también privadas. El Instituto Aragonés de la Mujer, los ayuntamientos, como les he dicho, las comarcas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como pieza clave o la Administración de Justicia. Todo tiene que funcionar como una gran red de protección. Y esta red de protección tiene que seguir mejorando. Está claro que tiene que seguir mejorando y seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo y dando mucha más cobertura. Por eso, el Instituto Aragonés de la Mujer va a seguir trabajando. Lo ha hecho desde el primer momento en el que nos pusimos a trabajar y lo vamos a seguir haciendo. Aumentando la colaboración, algo muy importante, con las entidades locales. Con un refuerzo de personal en el Instituto Aragonés de la Mujer que ya se está llevando a cabo. Poniendo en marcha los centros de crisis 24 horas que, como todos ustedes saben, van dirigidos a víctimas de violencia sexual. Estos locales, estos espacios, ya saben ustedes que están financiados con fondos europeos y a partir de la finalización de las obras de adecuación, de adaptación de estos locales y de estos espacios, será el Gobierno de Aragón el que se responsabilice de su puesta en marcha y el que ponga en marcha todos los servicios y las atenciones adecuadas en lo que respecta a los centros de crisis. Y también queremos reforzar los recursos habitacionales dirigidos a las mujeres que sufren violencias, porque es un aspecto clave también para que puedan salir de esa espiral de violencia. Y recuperando un servicio muy necesario, que es la guardia psicológica. Ya saben ustedes que actualmente el Instituto Aragonés de la Mujer tiene una guardia social y una guardia jurídica que atienden inmediatamente que hay un caso de violencia. Pero queremos recuperar esta guardia psicológica porque es fundamental esta asistencia inmediata en casos de urgencia. Hace falta una contención emocional a las víctimas y a sus hijos e hijas en el momento en el que hay que activar una guardia y por eso es importante que esta guardia psicológica también funcione. Así que en violencia contra la mujer les puedo asegurar que el Gobierno de Aragón trabajará con paso firme, con todos los recursos disponibles y poniendo muchos más encima de la mesa para que la violencia machista desaparezca de nuestra sociedad más pronto que tarde, que es lo que deseamos toda la sociedad. Y ahora pasamos a comentar los datos sobre violencia contra las mujeres. En esta primera pantalla pueden ver los datos de atención de la línea
900, que ya saben ustedes que es un teléfono gratuito de atención 24 horas, 365 días al año. Es la primera puerta de entrada, esta línea 900, para que cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia o cualquiera de nosotros que queramos denunciar o que queramos que se ponga en marcha todos los recursos que tiene el Instituto Aragonés de la Mujer. Este servicio está atendido por profesionales con formación específica en este ámbito y una vez atendida la llamada, lo que hace este servicio es derivar y canalizar a los distintos recursos que hay en el Instituto Aragonés de la Mujer, dependiendo pues, de la necesidad que tenga esa llamada. Durante estos 9 meses se han atendido 2.630 llamadas. En comparación, como pueden ver ustedes, con 2022 fueron 2.239. Ha habido un incremento de alrededor de un 17% más o menos. Respecto a Zaragoza, bueno, el total de llamadas por violencia han sido 2.412. el total de llamadas han sido 2.412 y por violencia 1.960, un incremento de alrededor de un 12%. En Huesca han sido 594 llamadas, de las cuales 502 han sido por violencia, lo que también nos habla de un porcentaje elevado de un 36%. Y en Teruel, de 217 llamadas, 168 han sido por violencia, el año pasado fueron 120, con lo cual también ha habido un notable incremento de llamadas. En las 3 provincias ha habido un notable incremento. Pasamos a la segunda pantalla, que nos da los datos de las guardias social y jurídica. Estas guardias actúan, como les he comentado antes, por derivación de las profesionales que atienden el teléfono 24 horas, la línea 900, dependiendo de las necesidades que puedan ver. La Guardia Social ha atendido a un total de 530 mujeres. En el mismo periodo de 2022 se atendió a 399 mujeres. Como pueden ver, en Zaragoza han sido 229, en Huesca 146 y en Teruel 56. Respecto a la Guardia Jurídica, en 2023 se han atendido 124 casos y en 2022 fueron 103. Estamos hablando de los casos de otras violencias. El turno de oficio por violencia de género ha atendido a 1.310 mujeres. Pasamos ahora al tema de las acreditaciones y a los dispositivos de alarma. Las solicitudes recibidas este año en el tema de acreditaciones han sido 574 y en el 2022 fueron 373. También ha habido un notable incremento. Y respecto a los dispositivos de alarma, pues este año han sido 273 frente a los 252 del año 2022. Y ahora llegamos a esta diapositiva, que tiene muchos datos, diapositiva pantalla, vamos a decir, que bueno, es realmente importante los datos que nos da. Las asesorías y atenciones especializadas que ofrece el IAM son un recurso fundamental pues, para ayudar a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia y también a los menores, que ya les digo que son las víctimas más vulnerables. Lo que hacen es facilitarles el camino para salir de la violencia y acompañarles en un proceso que les aseguro que a veces que es muy, muy largo. La asesoría social ha atendido a 3.308 atenciones, de las cuales 1.126 han sido por violencia. En la asesoría psicológica han sido 2.748 mujeres atendidas, de las cuales 1.455 han sido por violencia. También hay una atención muy importante, como les digo, que es la atención psicológica a menores víctimas de violencia, que en este año han sido, en los 9 primeros meses del año, 266. La atención jurídica han sido 546 mujeres, de las cuales 96 han sido por violencia. Y en la asesoría laboral se han atendido a 284 mujeres, de las cuales 167 han sido por violencia. Y en lo que respecta a educación familiar, bueno, pues han sido 102 mujeres y 41 menores los atendidos. Y un aspecto clave, como les ha dicho anteriormente, pues es el tema de alojamientos, esa red de alojamientos que es fundamental
para de alguna manera pues, ayudarles en un primer momento a todas estas mujeres a que puedan tener un espacio, si no tienen ese apoyo familiar o ese apoyo social, que puedan disponer de espacios de alternativas habitacionales, ¿no? Hay centros de emergencia y casas de acogida en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Hay viviendas tuteladas también desde el Instituto Aragonés de la Mujer, una vez que se ha salido ya de esa casa de acogida y que se tiene mucha más autonomía. También tenemos viviendas en otros municipios, en otras localidades, y también ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene casa de acogida y viviendas tuteladas. Durante estos meses han sido 161 las mujeres atendidas en estos alojamientos y 166 los menores. Por otro lado, les voy a dar algún que otro dato más que creo que complementa esa red de protección que tenemos con todas las mujeres que sufren violencia. Pero ya les digo, esta red de protección no solamente es para las mujeres que sufren violencia, sino que cualquiera de nosotros podemos llamar a la línea 900 o informarnos de cualquier tipo de recursos, porque nosotros también podemos ayudar. El IAM lo que hace con los puntos violeta es conveniar con los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, pues para que puedan poner en marcha un punto violeta en sus fiestas patronales. Es una herramienta necesaria en las grandes fiestas por la acumulación de gente y el entorno festivo que puede dar lugar pues a problemas indeseables. Su labor es atender a las víctimas de agresiones sexuales y no solo eso, sino también dar a conocer los recursos y también sensibilizar a toda esa gente que está de fiesta en lo que supone una agresión sexual, ¿no? Han sido Alagón, Alcañiz, Andorra, Borja, Calamocha, Calatayud, Cuarte, Egea, Huesca, Jaca, La Almunia, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, Sabiñán y Gosariñena, Tarazona, Teruel, Utebo y Zuera. Y otra herramienta fundamental son esas mesas de coordinación comarcal que lo que hacen es intentar que los procedimientos funcionen bien, que no se escape nada dentro de esa red de protección, que no se escape ninguna atención. Por eso es fundamental estas mesas de coordinación, estas reuniones de coordinación comarcal, porque pueden ajustar mejor los cauces y los caminos, pues para, ya les digo, para tener una mejor cobertura. Han sido 36, si no me equivoco, en estos 9 meses. Y por último, les damos datos que no son directamente del Instituto Aragonés de la Mujer, pero sí que son del Consejo General del Poder Judicial y de la Delegación de Violencia de Género. Respecto a las órdenes de protección adoptadas y a las denuncias que ha habido, les damos los datos de los 3 últimos años, pues para que vean que como las órdenes de protección suben y las denuncias, pues lamentablemente, también tienen un incremento importante. Y estos son los datos que les venimos a traer en todo lo que se refiere a la atención y a la campaña que hemos presentado en el día de hoy. Así que este es el contenido de esta rueda de prensa. No sé si desean hacer alguna pregunta o que les aclare algún dato. Solo una duda. Estos últimos datos del Consejo General del Poder Judicial corresponden solo a la comunidad autónoma, ¿no? Sí. Vale. Sí. Todo es de 9 meses o de lo que llevamos de año. 9 meses. Es hasta el 30 de septiembre. Correcto, sí, es respecto al informe del IAM del mismo periodo del año pasado cuando se presenta esta campaña. Sí, correcto. Pues no los he contado, pero ¿cuántos había alrededor de...? Los contamos, no te preocupes. Mira, ahí no he contado, he dicho los municipios, pero no los he contado, pero bueno, podemos... Luego te doy el dato si quieres, mientras vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.
47,3, que es el dato que nos daba hace un par de años la macroencuesta que hizo el Ministerio de Igualdad. No, en España. Preguntaba sobre los centros de crisis de 24 horas. ¿Hay una previsión de fecha para la apertura? Y también lo que nos comentaba del refuerzo de personal en el IAM para trabajar con entidades locales, con las comarcas, si tiene la cifra de cuántos trabajadores más. Sí, a ver, respecto a los centros de crisis, en Huesca y en Teruel se están finalizando las obras de acondicionamiento de los diferentes espacios. Y en el caso de Zaragoza, del centro de crisis de Zaragoza, se va a sacar ahora la dirección de obras y bueno, la obra en sí también saldrá en los próximos meses. Los centros de crisis se abrirán, Huesca y Teruel creemos que se abrirán en el primer semestre del año y Zaragoza tardará un poquito más porque la obra todavía no está comenzada, pero será antes de finales de año cuando estos centros de crisis estén funcionando al 100% en las tres capitales de provincia. Y respecto al refuerzo de personal, lo que quiere decir es que tenemos un refuerzo de personal en el Instituto Aragonés de la Mujer y que lo que queremos es seguir reforzando el trabajo que hacemos con las comarcas, sea a través de personal o a través de colaboraciones o de ampliación de los convenios que tenemos con las comarcas, pues para que dispongan de más recursos para que puedan sobre todo trabajar pues mejor. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias y que pasen muy buena semana. Gracias.